Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de filosofía política. Hoy os traigo a Roxana en una nueva entrevista. ¿Qué tal, Roxana? Buenos días, Sergio. Muy bien. Bueno, todavía luchando con el jet lag, pero ahí voy. Ya estoy llegando. La primera pregunta siempre la hago para introducir al entrevistado. Sé que es difícil a veces definirse, pero explícanos un poco quién es Roxana. Roxana es una libertaria que transitó desde el liberalismo clásico ya en los últimos 20 años hacia el libertarismo gracias a las nuevas tecnologías, al desarrollo de blockchain, a la globalización y a descubrir que el mundo nos permite realmente ser libres y ser responsables de nuestros propios actos. Al mismo tiempo, bueno, pues soy presidenta del patronato de la Fundación para el Avance de la Libertad, la Fundación Libertaria Española, y actualmente también soy la secretaria general del Partido Libertario, eh, del cual también soy miembro cofundador en 2009, junto con otros liberales y otros libertarios en aquella época. Al mismo tiempo, soy graduada de la Atlas Leadership Academy y tengo un MBA en gestión de think tanks y fundaciones, también por la misma academia. Y realmente, al final, pues soy madre, soy mujer, soy esposa, pero sobre todo, pues soy persona, que es lo que realmente nos mueve a los seres humanos que somos, que no hemos abdicado de nuestra razón de entender el mundo, de tratar de construir nuestro propio proyecto vital en coherencia con las ideas que nos mueven. Eh, Al mismo tiempo, bueno, pues mi historia me lleva de alguna manera a entrar en contacto con las ideas de la libertad desde muy joven porque nací y crecí en la dictadura socialista de corte comunista de Nicolae Ceausescu y además, en mi caso, fui parte de lo que se denominaba en aquella época la llamada generación de sacrificio, porque fuimos los que nacimos justo en el periodo cuando Nicolae Ceausescu descubre la maravilla de lo que era Corea del Norte para él y decide implementar ese mismo modelo en la Rumanía socialista. Hasta entonces, digamos que la Rumanía socialista pues era como cualquier otra dictadura detrás del telón de acero, una dictadura socialista, digamos que los derechos y libertades civiles se reprimían, la libertad económica estaba bastante constreñida, como hace el socialismo, obviamente, se habían expropiado todas las propiedades, había presos políticos, pero no había dado la vuelta de tuerca para enroscarse y convertirse en una especie de secta y de locura como está pasando en Corea del Norte. Pues a partir de su viaje en el 71 por Asia y sobre todo sus semanas que permaneció en Corea del Norte, Ceausescu se enamora del modelo y quiere implementarlo. Entonces, claro, los que nacimos precisamente en la década de los 70 nos toca de lleno esta nueva transformación, con todo lo que ello conlleva. La cartilla de racionamiento, la autarquía, que es muy similar, por ejemplo, al régimen franquista, antes de que se dé cuenta que necesitaba abrirse al mundo porque si no los españoles se iban a morir de hambre y que no le quedó más remedio. Y que esa apertura al final le llevó a que la democracia española pues empezara a entrar poquito a poco, con todos los fallos, porque como libertarios somos muy críticos de la democracia, porque primero habría que delimitar lo que se decide por voto democrático, que son más bien muy poquitas cosas, de ámbito público, de política pública, y la mayoría de las decisiones las tenemos que tomar nosotros, los individuos, porque no hay nadie más que nosotros mismos los que sabemos realmente qué es lo que necesitamos y cuáles son nuestros anhelos. Pero bueno, volviendo un poco a esta historia mía, contarte que, bueno, como te comentaba, el régimen empieza a enroscarse, se cierra, nos introduce la cartilla de racionamiento, empiezan las labores forzadas, vamos, los trabajos forzados en el campo, ya desde los 10 años, todos los niños pues estábamos obligados a salir de los colegios y durante pues, una etapa pues teníamos que trabajar, por cierto, sin formación, sin paga, sin comida y sin herramientas. Todo eso lo teníamos que proveer nosotros desde nuestros propios medios, teniendo en cuenta que, claro, la pobreza ya para aquel entonces era muy real y todo el remanente de riqueza que Rumanía había tenido
aún con las dos guerras mundiales de fondo, pero gracias a toda una serie de reformas de gobiernos liberales antes de la imposición del régimen socialista de corte comunista, pues ya lo habían dilapidado, que es lo que pasa siempre con un régimen socialista. Al principio, la gente puede percibir que hay bonanza económica, porque el régimen empieza a repartir a todo el mundo, porque tiene un remanente de la etapa anterior de riqueza, pero claro, como no se crea nueva riqueza, porque todo está en manos del Estado, y el Estado lo interviene todo y ahoga cualquier iniciativa y siempre tienes que pasar por ahí, al final eso, claro, lleva a que ya no se genere riqueza y en algún momento ya se empieza a repartir solo pobreza y solo miseria, y es un poco, es el mismo modus operandi en todos los países donde el régimen socialista se ha instaurado. Ha sido más intenso, menos intenso, ha tardado más en llegar toda esa miseria y esas muertes, esas desgracias, pero al final siempre el resultado es el mismo. Lo estamos viendo en el caso de Venezuela también. A partir de ahí, evidentemente, yo tuve además la suerte, de alguna manera, dentro de esa desgracia, de crecer con una familia de alguna manera próxima a las ideas liberales. De hecho, en mi ciudad concretamente es la zona donde se originó la familia Bretiano, que es la familia de los liberales clásicos, que dieron 3 primeros ministros al país desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, cuando se instauró el comunismo, que fueron los primeros ministros que mayores reformas de apertura del país, de atracción de inversiones, de modernización de la Rumanía rural, hicieron. Y quizás por eso también el régimen comunista posteriormente se ensañó más con nosotros en nuestra región. De hecho, ahí fue la peor cárcel de presos políticos, donde ensayaban las peores torturas que luego, si daban resultados según ellos, pues se iban aplicando en otras cárceles de todo el territorio de Rumanía. Y eso, junto con el hecho de que pues, nosotros en la familia, mi bisabuela había sido bastante perseguida por el régimen por ser viuda de un exalcalde de corte liberal, que la pobre mujer no tenía nada, era una analfabeta de pies descalzos que aprendió a leer y escribir con mi padre en primaria, pero simplemente por no tener esas raíces sanas que ellos decían, pues ya la hostigaban. Eso, claro, a mí me hizo ver el mundo de una manera diferente, y en las conversaciones con mi padre, sobre todo, porque mi madre, la pobre, estaba ocupada para tratar de conseguir sobrevivir y traernos comida en la mesa, pues mi padre un poco fue el que más se ocupó de nosotras, de mí y de mi hermana, para tener un poquito más de ideas filosóficas sobre la vida y de leer más y de conocer otras cosas, otras ideas, que las ideas socialistas que teníamos que repetir como un mantra siempre que íbamos al colegio. ¿Qué te puedo decir? En mi infancia yo la verdad es que nunca, muy tarde entendí por qué mis padres me prohibían traer niños a casa. Yo nunca tuve amigos de mi colegio o de la zona donde vivíamos visitándome en casa, y muy tarde me di cuenta por qué, porque claro, nuestra casa, aunque era una casa pequeña, asignada por el régimen comunista, que por cierto, de igualdad entre hombres y mujeres nada, porque si eras una familia que tenía chicas, el régimen te daba una habitación menos que si tenías chicos. O sea que esa igualdad tampoco era tan real. Pues nosotros, claro, nuestra casa estaba llena de libros, y libros no precisamente que iban a gustar a la censura. Entonces, vivías con un permanente miedo. Tú no podías saber con quién estabas hablando o quién estaba a tu lado, y podía pasarte un parte al partido. A los niños, de manera muy sofisticada, en el colegio ya se les sonsacaba información para que el régimen determinara un poco qué tipo de conversaciones había en casa. Y a partir de ahí pues, se elaboraban expedientes. Cuando tú nacías, de hecho yo y todos los que nacimos bajo el régimen comunista tenemos expediente en la seguridad del Estado. En el momento en que naces ya se te hacía tu expediente, y a partir de ahí ya ahí te hacían monitorización para ver si ibas para potencial disidente o para miembro de las huestes socialistas. Con lo cual, claro, en este tipo de regímenes vives en permanente miedo. No es que toda la población esté de acuerdo con las ideas socialistas, ni mucho menos.
El baño de masas que vemos en la tele, que ocurre en Corea del Norte, en China o en Venezuela en la época de Hugo Chávez, realmente se utilizan las dinámicas de masa y una vez que estás dentro, tú ya no eres persona, tú no puedes realmente reaccionar y ser crítico. Te dejas llevar y punto. Y cuando sales de ahí te das cuenta qué he hecho y ya te puedes incluso cuestionar, pero la mayor parte de la gente no tiene salida, porque o es eso o expediente y empieza la persecución. Y con la persecución empieza la muerte, empieza la escasez, persiguen a los miembros de tu familia, a todo tu entorno, para que te aniquilen. Eso es un poco el modus operandi de todos estos regímenes. Entonces es muy difícil realmente, sin ayuda de fuera, y afortunadamente hoy en día, por ejemplo, en el caso de Venezuela, o ya hablaremos también de Venezuela y de todo lo que está pasando en América Latina, en el caso de Hong Kong, por ejemplo, en el caso de Rusia, pues ahora tenemos las nuevas tecnologías, cosa que antes no teníamos. Entonces los regímenes antes tenían mucho mayor poder porque podían contener la información. Ahora dificultan el acceso a la información porque las redes de telefonía pues son paupérimas y se están cayendo y además pues tratan de intervenirlas, pero aún así la información fluye y fluye en gran cantidad. Y eso es realmente lo que hace que tengamos esperanza de poder derrocar a este tipo de regímenes que todavía siguen en el mundo y que todavía intentan volver, porque ahora yo lo que estoy detectando es un revival del socialismo a nivel mundial. Y no es casual, de hecho yo siempre he sostenido la teoría de que la Guerra Fría no desapareció, sino que tuvo un periodo de hibernación y luego volvió a resurgir con mayor intensidad. Y nada más que se sofisticó, porque claro, supieron incorporar, a diferencia de los libertarios, que esto es una autocrítica de alguna manera, pero sobre todo una crítica a muchos otros libertarios que desde fuera están un poco más en las torres de marfil y solamente se limitan a ser críticos y managers, pero no quieren, ¿sabes?, meterse en el lodo y luchar y tratar de construir algo, una alternativa al sistema colectivista. Yo lo que sí les digo y de alguna manera les reprocho es un hecho. Los socialistas saben muy bien cómo utilizar y sacarle el mayor provecho al capitalismo y los libertarios no. Los libertarios, teóricos me refiero, a los que, no a los de acción como tú, como yo, como mucha otra gente en España y en el mundo, porque para eso está creciendo el movimiento libertario de la acción a nivel mundial, pues se sienten un poco muy cómodos mirando desde fuera, desde la comodidad de sus hogares, ¿sabes?, y diciendo, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y además lo tienes que hacer por el amor al arte y tienes que ser voluntario y así vamos a cambiar el voluntario no, gratis, es decir, aplican la mentalidad colectivista socialista en vez de aplicar los principios del libre mercado y el capitalismo. Si queremos una cosa, primero tenemos que estar dispuestos a invertir mucho en ella para luego poder tener el ROI, el Return Over Investment. Y eso lo han entendido perfectamente los comunistas y los socialistas de todos los partidos, y vamos, los socialistas en general manejan el capitalismo que da gusto. Ya me encantaría a mí que los libertarios a nivel mundial manejaran de esta manera el capitalismo, porque ya habríamos ganado la batalla del socialismo. Así que, pues ya te digo, realmente estamos viviendo unos momentos muy, muy convulsos. Y como no nos pongamos las pilas, los amantes de la libertad, pero en serio y de manera estructurada, tener nuestro propio foro de Sao Paulo, pero en versión capitalista, yo preferiría pues Vaduz, nuestro propio Vaduz o nuestra propia, no sé, actuación estilo Suiza, Nueva Zelanda, Estados Unidos, con los principios de los padres fundadores, obviamente, no lo que, lo que tenemos ahora. Pues nos van a ganar la guerra. Entonces, esto no se trata de solamente ir ganando alguna batallita, hacer alguna reformita, porque no estamos avanzando, estamos retrocediendo y a marchas forzadas no, o sea, a un nivel muy, muy, muy acelerado. No es por ello que, bueno, pues ya sabemos, en España, por ejemplo,
leyes como la ley Mordaza, toda la confiscación de patrimonio vía impuestos que tenemos, pues es terrible. Cada vez hay más inculcación de las libertades civiles de los ciudadanos. No tenemos un mercado libre en prácticamente ningún ámbito, empezando por el electoral. Nosotros lo sabemos muy bien desde el Partido Libertario. No es que, porque muchas veces la gente lo que me comenta es, pero deberíais hacer tal cosa, deberíais haber hablado con la prensa. Si llevamos hablando con la prensa desde hace 10 años. Y la prueba de ello es que en el momento en que no eres partido político y ya trabajas desde otros ámbitos, haciendo exactamente lo mismo que hacíamos con el partido político, la prensa empieza a darte cobertura, te trata muy bien y tenemos valoraciones de las últimas acciones, por ejemplo, de la Fundación para el Avance de la Libertad, de productos que hemos sacado al mercado, de $500.000 de euros en valoración de impacto mediático, ¿vale? Y sin embargo, haciendo la misma cosa, pero para un partido político, cero. Esta es la diferencia de la falta de mercado libre que hay en el mercado político español. Hay un veto que es que no lo podemos negar. También es cierto que tenemos esperanzas por el lado de Internet, porque canales como el tuyo, por ejemplo, y muchos más que están surgiendo afortunadamente, van cada vez paliando todo ese cierre en banda que tiene el sistema y que evidentemente mientras no tengamos libertad de prensa en España, esto va a ser muy complicado de superarlo, a menos que estemos dispuestos a invertir millones y millones. Es decir, no tenemos que invertir lo que invierte nuestro enemigo, todos los demás colectivistas, que invierten bastantes millones. Tenemos que estar dispuestos a invertir 4, 5, 10 veces más que ellos, porque nosotros llegamos tarde a la fiesta de la democracia, como lo llaman ellos, las elecciones. Entonces, si no tenemos eso claro, lo que sí nos tenemos que plantear, que es lo que hemos dicho nosotros, es un guiso de fuego lento, es ir avanzando, ir ganando uno por uno a la batalla de la libertad a nuestros adeptos, y llegará un momento cuando sí estaremos listos para dar ese salto, porque ya habrá suficiente masa humana que supla el que no haya todos esos millones detrás. ¿Que podríamos acelerar esto? Pues sí, desde luego, con muchísimos recursos económicos se acelera, y mañana mismo España vota libertario en un 40 o un 50%. Eso no me cabe la menor duda, porque la otra alternativa es que en realidad la gente que está votando hoy en día saben realmente lo que votan y son entonces unos psicópatas, porque yo me niego a pensar que vivo en un país donde todo el mundo, o una gran mayoría, escoge políticas que nos van a llevar y nos siguen llevando a empobrecimiento, a falta de libertades, a esclavitud, a adoctrinamiento de los niños en las aulas, a la desaparición de la humanidad de una persona sensata. O sea, yo me niego a pensar esto. Entonces la otra alternativa, y además lo estamos viendo porque ahí donde se apuesta por el libertarismo, con todas las consecuencias, las cosas van avanzando. Por otro lado, se nos está de alguna manera criticando que el libertarismo es utópico. También, tú lo habrás escuchado un montón de veces, que lo que hay que hacer es hacer quintacolumnismo, es tratar de meterse en los partidos convencionales, donde seamos el mono de feria, que se le va simplemente sacando en periodo electoral, cautivar el voto de los que piensan que, bueno, que los impuestos no son buenos, que no está bien que el Estado te diga si te tienes que duchar 3 veces a la semana y si tienes que comer 3 veces fruta por día, pero que no tenemos que tener nuestra propia alternativa de sistema completamente pues, sólida, con todas las patas. Pues yo ahí me están hablando del famoso voto útil. Entonces, claro, yo lo que les planteo a todos los que piensan de esta manera es, primero, ¿voto útil para quién? Porque desde luego si es voto útil para que sigan ganando los colectivistas, desde luego es el más útil de los votos, es hacer el tonto útil, porque ellos seguirán ganando, es que llevan ganando desde que enterraron a Franco y luego lo desenterraron, pero siguen ganando todos ellos. Pero claro, si queremos voto útil para nosotros a nivel personal como individuos de una sociedad
libre y próspera, entonces es el voto más inútil que puede haber, el seguir dándoselo a este tipo de formaciones. Entonces, aparte de que hemos visto cuál ha sido la estrategia, hasta ahora la estrategia siempre ha sido quintacolumnismo, estar en partidos colectivistas, pero profundamente colectivistas, y ser, pues eso, la nota discordante ahí, que te va sacando de vez en cuando hay un poco de revuelo en el tejido más pro libertad en el país. Pero luego realmente no llevar a cabo ninguna de las reformas hacia mayor libertad. Porque a lo primero a lo que van a renunciar en cualquier tipo de negociación será a los puntos que tienen que ver con la libertad individual. Y lo hemos visto por activa y por pasiva, tanto en el campo que llaman la izquierda como en el campo que llaman la derecha o en el centrismo. A lo primero a lo que renuncian Ciudadanos cuando se sientan a hablar con PSOE el año pasado, pues fue al tema de la mochila, bueno, que es que ni se puede llamar una mochila austriaca aquello, era un engendro ahí que habían copiado del Partido Libertario, mal copiado, porque ni lo entienden muy bien, y lo habían aguado hasta un porcentaje que prácticamente es irrisorio y que insulta hasta la inteligencia de la persona que sabe sumar 2 más 2, pero bueno. Pero el primer punto al que renuncian es a ese, que era el único punto más o menos liberal, entre comillas, que se pudiera achacar al programa de Ciudadanos. El PP, ¿qué decir? O sea, el PP se presenta a unas elecciones con una promesa de reestructuración del mercado laboral, de mayor libertad, de menos impuestos, gana y es el periodo de mayores impuestos de toda la historia, digamos, de la transición y hasta hoy de España, 55 subidas de impuestos, aparición de nuevos impuestos, o sea, todo, evidentemente la ley Mordaza, como no, el PSOE asume el mando, vamos a derogar la ley Mordaza. Todavía me acuerdo a Pedro Sánchez diciéndolo en la sesión, que es una vergüenza, que nos comprometemos a derogarla. Una semana después se le ha olvidado por completo. ¿Qué decir de Vox? Vox, que hay todavía algún liberal, bueno, espero que los libertarios despierten del todo y que ya no haya ninguno incauto que se piense que todavía tienen algo que hacer en ese partido desde el punto de vista de la libertad. Pues lo mismo, más de lo mismo. En Andalucía es una vergüenza que tengamos televisiones pagadas con el impuesto de los contribuyentes, que es que hacen ingeniería social, que se deben al poder, acabaremos con ellos. 3 días después, que los trabajadores de Canal Sur se queden tranquilos, que no va a haber ninguna privatización, que no se van a ir a la calle, que la televisión pública pues sigue pública. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué pasa eso? No es porque ellos sean malas personas, no. Es simplemente una cuestión de principios. Ellos tienen sus principios, que pueden ser perfectamente respetables. Para ellos, el principal es la nación española. Su obsesión es con la nación española, no es con los españoles. Ellos lo que quieren tienen como un modelo mitificado de España, de la nación española, a los españoles que les den, les da igual, que tengan libertad para crear cada uno su proyecto vital, que se sienta español en la medida en la que cada uno lo quiera y de manera en la que él o ella lo quiera o lo ejerza, da igual. Si tú no eres según los cánones de ellos español, es decir, obcecado, falta de razón, pensando en una España mitificada, colectivista, que comas la lenteja española, nada de comer la canadiense o de poder escoger entre la española o la canadiense, pues entonces tú no eres español. Da igual que rompas el país, que destroces la marca España, que las empresas huyan de aquí, que nos consideren pues, en el siglo XXI pues, como un país que nos estamos abocando hacia el tercermundismo desde el punto de vista de seguridad jurídica. Eso da lo mismo. Lo importante es el mito que ellos tienen de España. Entonces, claro, ellos lo primero a lo que van a renunciar siempre es a la libertad individual, porque les importa muy poco, o más bien nada, el que cada individuo pueda hacer sus proyectos de vida. Entonces, claro, cuando tú tienes eso, pues ¿con qué te vas a ir a la mesa de negociación con cualquier partido político para sentarte? Pues te vas a ir con
todas tus prioridades y al final con la libertad individual. Y lo primero que vas a canjear para poder alcanzar tus primeros puestos de prioridad es la libertad individual, o todo lo que atañe ese aspecto. Y es otra cosa que yo, por ejemplo, se lo estaba comentando a bastante gente, también a los chicos de Students for Liberty. Sobre todo cuando nos presentamos a unas elecciones, yo, aparte de leerme los programas políticos, de los publicados, no solamente lo que dicen en antena los líderes políticos, porque una dice y luego otra queda publicado, yo también me fijo en quiénes están en los puestos de salida de esos partidos. Porque eso es otra cosa que la mayor parte de la gente, y sobre todo en el mundo libertario, tenemos que hacer un esfuerzo de empezar a conocer más cómo funciona la maquinaria política. Si no sabemos cómo funciona la maquinaria política y las perversidades del propio sistema, poco nos podemos enfrentar a él, porque te ponen cortapisas y te ponen obstáculos por todas partes para tratar de que no llegues, ni siquiera a que estés en esa papeleta. Entonces, una de las cosas que hay que mirar siempre es quiénes son los cabezas de lista y los que vienen justo debajo de ellos en puestos de salida. Porque ahí es donde te vas a dar cuenta si realmente un partido apuesta por las ideas que dice defender, por las medidas, las propuestas, en nuestro caso de libertad, de mayor libertad para la gente que dice defender o no. Y en el caso de Vox, claro está, igual que en el caso de PP, si miramos todas las papeletas de los candidatos al Congreso y al Senado, de los candidatos a nivel autonómico, a nivel local, ninguno era de los que estaban clamando por el capitalismo, el libre mercado, las libertades individuales, la libertad educativa, ¿no? Todos eran de la corte nacional socialista. Entonces, claro, tú vas a tener en el Parlamento, me vas a decir a mí que un Ortega Smith va a ir en el Parlamento para defender los mercados libres, cuando él lo que pide es autarquía y tarifas, aranceles al estilo de Trump. Obviamente no, o sea, es de una ingenuidad pasmosa. Con lo cual, eso sí que lo tenemos que tener clarísimo desde el primer momento, que es difícil, claro que es difícil. Pero bueno, los libertarios somos muy obcecados. ¿Por qué? Porque nos mueven las ideas y los principios. Entonces, esto es algo que no te lo puede quitar nadie. Y eso es lo que tienen que entender nuestra gente y la gente que ama la libertad y la gente que está descubriendo la libertad, porque hay muchísima gente que son intuitivos, son libertarios intuitivos, no saben ponerle la etiqueta de libertario, pero en el momento en que tú lo único que quieres es poder vivir tranquilo en tu comunidad, construyendo tu propio proyecto de vida, eligiendo y siendo una persona solidaria, ayudando a los demás porque te viene a ti, porque quieres tú, porque puedes, porque muchas veces a lo mejor no puedes, no te puedes permitir ayudar también a otros, lo primero te tienes que ayudar a ti. ¿Qué es lo que nos dicen cuando subimos a un avión? Lo primero, cuando nos hacen el training ese en caso de despresurización de cabina y demás. Si ustedes viajan con una persona a su lado, lo primero, usted siempre tiene que poner su mascarilla de oxígeno. Porque si usted se muere, de nada le va a servir al otro. ¿Cómo lo va a ayudar? Pues esto es lo mismo, en la sociedad es lo mismo. Primero, el individuo es responsable, como nos dice el objetivismo, de sí mismo. De poder él realmente velar por su propio interés y una vez que él lo tenga, poder estar en posición de ayudar a otros. Y hasta el límite donde él mismo sienta que puede hacerlo. Somos gente muy social. El individuo, el ser humano es una persona social. No podemos vivir en un monte. O sea, hay alguno, pero al final bajará la civilización de vez en cuando, por lo menos. Sin embargo, nos están vendiendo todo lo contrario. Están vendiendo que no, que sin un sistema, un aparataje de prácticamente esclavitud de la población, pues no podríamos vivir. ¿Cómo que no podríamos vivir? O sea, si con todo eso aún así mal logramos vivir, imagínate si quitásemos todo el aparataje ese, todo el engranaje, toda esta burocracia que en España, por ejemplo, se traduce al 1.000.000 de páginas de normativa al año. ¿Pero quién? Pero que ni que bajara Einstein
y se pusiera a aprender toda esa normativa y al año siguiente otra vez y al año siguiente otra vez, no pudiera llevar el ritmo de estar en la legalidad y de cumplir con todo lo que se nos exige hoy en día, porque si no, somos como niños, somos gente que Asperger y somos gente que no nos integramos en la sociedad, no, nada. Todo lo contrario, nosotros lo que creemos es en los acuerdos voluntarios y lo estamos demostrando todos los días, viviendo acorde a nuestros principios. Y seguimos, incluso en un sistema así, los libertarios somos los que demostramos que es un sistema viable el que nosotros defendemos, porque lo vivimos, a pesar de todos los obstáculos. Así que, pues como te comentaba, realmente hay un panorama muy preocupante con lo que está pasando de este revival del socialismo. Parece mentira que hace 30 años pues, celebrábamos la vuelta a la libertad en Europa del Este y que ahora estemos como estamos en América Latina y de vuelta a España. Y es interesante porque hay toda una serie de datos muy preocupantes sobre las conexiones que hay entre la península ibérica y todo lo que está pasando en América Latina y sobre todo pues el tránsito, digamos, el lavado de dinero, la entrada de la cocaína a Europa vía la península ibérica desde los diferentes puntos de organización de la narcodictadura socialista de Nicolás Maduro con los grupos paramilitares hacia Europa. Es decir, hay todo un entramado detrás de ese llamado Foro de Sao Paulo que lo han sabido hacer muy bien porque han sabido manejar muy bien las herramientas del capitalismo. Y entonces nosotros tenemos que ser todavía mejores en eso para poder ganarles. Y lo tenemos que tener clarísimo, porque mientras mucha gente está todavía en la teoría, los otros ya hace medio siglo que están practicando todo lo que están llevando a cabo y tienen una hoja de ruta clarísima: esclavizar a toda la humanidad. Y eso lo tenía claro Stalin. Stalin decía que la única diferencia realmente que él notaba entre el nacionalsocialismo de Hitler y el socialismo de corte comunista que él estaba implementando en la Unión Soviética era una cuestión de ambición. Él le recriminaba al nacionalsocialismo que tenía muy poca ambición porque solamente se quería implementar en una región concreta, mientras que el socialismo comunista tenía aspiraciones internacionales. Entonces quería llegar a todo el mundo. Pues, está llegando, por desgracia. Pero al final todo es más o menos lo mismo. Por lo tanto, en Europa no estamos exentos, más ahora viendo todo lo que está pasando en Italia, con las dos fuerzas de extrema derecha y extrema izquierda, que desde el punto de vista de alguien que ya ha vivido uno de los extremos, se me antoja muy similar el otro extremo. Y de hecho es una de las cosas que más me chocaron al llegar a España y a estudiar más a fondo la historia española, lo similar que era el régimen franquista con el régimen comunista, en la represión a las libertades civiles, en el condicionamiento de la propiedad privada. ¿Quiénes podían tener propiedad privada en el régimen comunista? Porque no desapareció por completo, sino que de alguna manera la condicionaron. La mayor parte de la población, es decir, el común de los mortales, no teníamos propiedad privada en el régimen comunista, todo lo tenía que, tú vivías de alquiler al Estado. En el régimen franquista sí se permitió, por lo que estábamos hablando antes, porque la autarquía le empujó a Franco a tener que dar el paso de apertura y a tener que hacer toda una serie de reformas económicas que requerían de una propiedad privada para más gente, no solamente para la cúpula. Entonces, por eso se abre el régimen y la prosperidad al final trae apertura de miras y trae que la gente ya no está preocupada en el día a día de luchar por conseguir un trocito de pan, sino que al tener el estómago lleno ya empieza a preocuparse por nutrir el espíritu y por entender por qué las cosas están mal y entender que por falta de libertad las cosas están mal. Entonces, realmente para nosotros, por lo menos para mí, no me vale ni un extremo ni el otro, porque son muy similares, son intercambiables entre sí.
hay una foto que yo creo que puse una vez en Instagram, cortada de dos grupos estudiantiles de la época comunista. De hecho, prácticamente, si no tuvieran el pelo tan rubio los otros, que eran los de la época del nacionalsocialismo, ni te darías cuenta. Parecían perfectamente intercambiables, no sabrías cuál era de un régimen socialista de corte comunista y cuál era de un régimen socialista de corte nacionalista. Que al final ambos modelos de alguna manera se trasvasan y prestan símbolos, prestan elementos el uno del otro, porque también el régimen comunista al final lo que requiere es de muchísimo nacionalismo, porque para mantener a toda esa población todavía subyugada, muerta de hambre, sin medicina prácticamente, sin posibilidad de irte a ningún sitio, les tienes que empezar a inculcar un espíritu de pertenencia a un grupo, y evidentemente tienes que crear el enemigo externo, que siempre hacen lo mismo, el imperialismo yanqui, la conspiración judeo-masónica, o sea, siempre hay alguien fuera que tiene la culpa de tus problemas, pero tú no asumes las responsabilidades de lo que estás haciendo. Entonces, son muy intercambiables. Por eso, para mí, ya desde que apareció un partido como Vox en España, yo lo dije, pero si es que son lo mismo, si es que no van a traer más libertad, que pueden engañar un poquito durante unos años, pero ahora ya se están quitando la careta. Otra cosa es que no hay más ciego que el que no quiera ver, ahí evidentemente, ahí cada uno con su conciencia y con su libertad, pero bueno, yo como libertaria lo que digo es, observo la realidad y en base a la realidad voy dando pasos y voy buscando soluciones. No me monto yo mi mundo de unicornios de lo que me gustaría que fuera una formación política o una idea o una sociedad, y a partir de ahí digo, bueno, pues yo en mi mente tal y voy a hacer eso. Por eso nosotros los libertarios lo que decimos es, como partido político tenemos una hoja de ruta. Y eso es muy importante que lo entiendan, sobre todo nuestros militantes más, de alguna manera, teóricos y más fieles, digamos, a todo el ideario. Ojalá llegue algún día, y para eso estamos trabajando, para que llegue antes, no después, el día en que realmente podamos aplicar todo el manual libertario. Pero eso se pudiera hacer si partiésemos desde una posición de cero. Pero partimos desde el infierno socialista. Entonces, hay todo un aparataje que tenemos que desmontar primero y claro, hay una serie de voladuras controladas que hay que hacer, porque claro, si no, no vas a poder hacer, pero hay toda una serie de reformas políticas que se pueden y se deben hacer con rapidez. Porque lo que nos ha enseñado la historia es que las reformas políticas libertarias, liberales, o como se quieran llamar, es decir, de mayor libertad, de devolución de esas libertades a los individuos, son reformas que se tienen que hacer rápido. El caso neozelandés. Tú lo que no puedes hacer es demorar en el tiempo reformas estructurales que lo que van a permitir es que los colectivistas se organicen y te hagan la contrapartida. Y tardarán más los resultados positivos en verse y tú ya no estarás en el poder. Entonces, nosotros tenemos clarísimo que hay una hoja de ruta, están las 80 medidas del Partido Libertario para un gobierno libertario. Yo creo que las 3 legislaturas que nosotros hemos desarrollado con cada paso que se tiene que dar en cada uno de los ámbitos, en economía, en sociedad, en cultura, en sanidad, en el sistema judicial, son pasos muy bien sopesados, muy bien pensados y además factibles y basados en reformas que ya se han dado en otros puntos del mundo. Es decir, no estamos inventando la rueda. El libertario, el capitalista, lo que hace es observar la realidad, ve qué es lo que funciona y quiere aplicar lo que funciona. No seguir aplicando recetas fallidas, mientras que el socialista y el conservador, porque al final son intercambiables, no hay mayor conservador que un socialista y mayor socialista que un conservador, a la postre, si nos ponemos a pensar fríamente, pues lo que hacen es temen, quieren cristalizarlo todo en un momento dado que a ellos les gusta y ahí hacen todo lo posible porque en el caso de la izquierda, de los socialistas de izquierdas, pues el obrero, el trabajador que tenga su
sueldo y su trabajo inamovible de por vida y que de ahí que sea un estanco, un compartimento estanco y de ahí que no se mueva. Y el conservador, en una concreta etapa de hace no sé cuántos siglos, pues que había una serie, una moral que a ellos les gustaba mucho y había que volver a esa moral. Y no hay más. Pues no, porque el ser humano evoluciona. Que si no evolucionásemos no habríamos salido de las cavernas. Mientras que ellos lo que es, promueven un poco la mediocridad, el miedo a dar el salto, el miedo, la aversión al riesgo, a estar avanzando. Claro, los libertarios somos los innovadores, somos los que queremos ensayar, probar, aprender de los errores y echar para adelante y buscar soluciones a la vida, buscar soluciones a todos los retos que nos están planteando y mejorar. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Porque, repito, si no hubiésemos estado todavía en las cavernas, muy a pesar de la Sana Gabriel del mundo y las CUPs y los locos comunistas que dicen que tenemos que volver a la tribu y a otro tipo de estupideces por el estilo. Entonces, realmente tenemos un gran reto por delante, pero yo la verdad es que tengo cada vez más confianza mientras estoy viendo cómo está creciendo el movimiento libertario a pesar de todas estas trabas que nos están poniendo. Seguimos creciendo. ¿Y quiénes se acercan al movimiento libertario? Aquí en todas partes. En Estados Unidos lo mismo. He estado con los colegas de Estados Unidos hace poco. Gente muy joven. El futuro es el nuestro. De eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que yo tengo más ambición. Yo quiero también hacer el presente nuestro. No me basta solamente dar un futuro libertario, próspero, pacífico a mi hija y a los que vendrán después. Yo es que quiero este mismo futuro para mí, porque además vengo de donde vengo y no me alcanza. No, quiero tener más, quiero poder vivir en libertad ahora, en España, porque España tiene muchísimo que ofrecer. Y los españoles, la gente, los españoles, los catalanes, vascos, me da igual. Todo el mundo tiene que aportar, pero tienen que aportar que quieran ellos aportar y tienen que estar ellos, todo el mundo a gusto en un modelo, el que tengamos. Por eso nosotros somos federales y lo que decimos es que haya competencia, que se puedan solapar las creencias, las aspiraciones, las vivencias, los sentimientos. Hay gente que se siente pues más española que catalana, gente que se siente más catalana que española, gente que se siente, yo qué sé, gallega. Todos cabemos aquí si nos podemos dar un marco de convivencia federal donde realmente las decisiones ya no estén en manos de los políticos, estén en manos de cada uno. Y solamente esas 2, 3, 4 cosas que básicamente pues, son algo de justicia, todavía hoy por hoy, porque la mayor parte podría perfectamente delegarse al arbitraje privado, como ya se está haciendo en muchas partes, y de hecho incluso en España tenemos a nivel empresarial, a nivel corporativo, pues hay muchísimo arbitraje privado, que además es más eficiente, menos costoso, en mejores condiciones. ¿Qué más podemos tener? Bueno, pues un poco la defensa de las fronteras por agresiones externas. De todas maneras, estamos en la OTAN, pues estamos en la Unión Europea, aunque bueno, la Unión Europea tal como va, la verdad es que nosotros ya tenemos una resolución del anterior Congreso para tratar de que España en algún momento mejor esté en la EFTA, en esa especie de Unión Europea paralela que lo que quiere, que ahora mismo está formada por Liechtenstein, Suiza, Noruega y seguramente va a entrar en breve Gran Bretaña, que lo que pretende es simplemente una unión con libre circulación de personas, bienes, mercancías, divisas y nada más, sin todo el aparato burocrático corrupto que tenemos hoy en Bruselas y en Estrasburgo. Y eso es a lo que hay que tender. Habría, de hecho, que de alguna manera desandar todo este camino de socialdemocracia que sufre la Unión Europea en los últimos 25 años y volver a las raíces de lo que quisieron los fundadores de esta unión, que era simplemente una unión de mercado con libertad de circulación de los 500 millones de habitantes y una serie de normas sencillas entre todos y nada más, y a partir de ahí respetar a los proyectos vitales de todos los europeos. Es así, o sea, no hay que complicar muchísimo la cosa, otra cosa de verdad. Quienes quieren mucho poder con ansias de ser ingenieros sociales, pues es lo que buscan.
con nuestro dinero. Es decir, ese es el tema. Bueno, con tu intervención, que me ha parecido súper interesante lo que has vivido, y hemos pasado también por todo el tema español y así, y hemos tocado bastantes preguntas que ya tenía. Ahora me gustaría preguntarte cuándo y cómo surgió la idea del Partido Libertario en España y los proyectos que tienes actualmente y que quieras contarnos. Pues la verdad es que la idea de un partido libertario ya llevábamos madurándola unos cuantos años. Yo en Rumanía, porque tengo que volver un poco al capítulo rumano, empecé a militar en el Partido Liberal, de hecho en las Juventudes, que se llamaba el Partido Liberal 93, porque fue una escisión del Partido Nacional Liberal, que era uno de los partidos históricos que el comunismo había ilegalizado y que después de la caída del régimen, en el 90 se legalizan los partidos históricos, el Partido Liberal, el Partido Demócrata Cristiano y el partido que se llamaba de los campesinos, que era una especie de partido socialdemócrata, más o menos. Pues vuelven a la legalidad, pero en el 92, si mal no recuerdo yo, no, en el 93, perdón, hay una escisión de un grupo de jóvenes que se marchan del Partido Nacional Liberal porque querían unas reformas muchísimo más rápidas, no estaban de acuerdo un poco con la línea inicial del Partido Nacional Liberal y se funda el Partido Liberal 93. Y yo me afilio al Partido Liberal del 93 estando en Bucarest ya como estudiante y empiezo a militar ahí. En el 96 gana por primera vez las fuerzas democráticas de las elecciones, se hace una coalición muy compleja. El Partido Liberal 93 vuelve al Partido Nacional Liberal y bueno, pues empiezo mi militancia allí. En aquella época, claro, teníamos muchísimos diputados, teníamos pues el presidente de la Cámara de Diputados pues era de nuestro partido y yo estaba muy implicada en eso. Como en las juventudes, digamos, yo tenía la Secretaría de Juventudes de uno de los sectores de la capital, porque la capital pues está dividido en 6 distritos, como los de Madrid, pero bueno, se llaman sectores, y pues yo militaba en el sector número 3, entonces pues ahí me ocupaba de la Secretaría Juvenil, digamos. Entonces estuve bastante implicada activamente en eso y sé un poco cómo funcionan los partidos políticos y lo que es lo que hay que hacer para armar un partido político. Pues casualidades de la vida, luego ya mi vida cambia, me instalo en México, trabajo en una revista, ahí es donde veo todo lo que está pasando en América Latina, ahí por desgracia es donde ya predigo lo que va a pasar con Venezuela, estamos hablando de Hugo Chávez recién electo en el 99, me empiezo a pelear incluso con colegas de la Internacional Liberal, con los de la propia fundación con la que estábamos colaborando y porque no lo veían. Hasta sacamos en aquella época, me acuerdo, un número de la revista que editaba pues, Juan Pina sobre el tema de dictadores pasados, futuros y presentes. Presentes y futuros, y en el futuro ponemos el perfil de Hugo Chávez. Bueno, nos cayó de todo. Que cómo podíamos llamar a Hugo Chávez, que recién electo, que era un presidente democrático y tal, pues un dictador, que eso no, que nos va a provocar muchos problemas diplomáticos y tal, y nosotros en nuestros 13, no, es que Hitler también llegó al poder por el voto, es decir, democráticamente, pero eso no quita que lo que él está prometiendo y lo que él está diciendo y lo que él ha hecho, pues encamina a Venezuela a ser una segunda Cuba, y de hecho peor, porque yo argumentaba que Venezuela además era un país muy grande y podía actuar de agente de infección alrededor, como está ocurriendo, por desgracia. Y nadie nos creyó en aquella época. A mí me decían, en mi caso me decían que que yo tenía un bias, que estaba condicionada porque, claro, como había vivido el régimen comunista en Rumanía, y claro, yo les decía, es que precisamente por eso, yo es que estoy detectando las mismas señales, o sea, esto va a pasar, por desgracia, pues ahí estamos. Entonces, yo tenía clarísimo que había que hacer actuaciones en la esfera política, si queríamos realmente darle guerra y darle caza al socialismo. No hay otra. Si tú no tienes la esfera política para implementar tus ideas, tú pierdes la guerra, porque la esfera política es el mayor altavoz que puede haber en una sociedad
para canalizar las propuestas que tú quieres plantear, propuestas buenas o malas, como en el caso del socialismo. Entonces, eso es lo que lo han entendido desde siempre los socialistas, ya desde que tomaron el Palacio de Invierno. La vía política es una vía a la que no se puede renunciar bajo ningún concepto, igual que la vía cultural, igual que la vía educativa. Son tres pilares fundamentales para su revolución y tienen que ser los tres pilares fundamentales junto con los medios de comunicación, que de alguna manera los medios de comunicación también tienen que ver con la cultura, con generación, cultura, pues tenemos que trabajar las cuatro patas. Mientras que aquí en España, cuando volvimos a España, lo que carecíamos era precisamente del vehículo político. Decíamos, no puede ser que en 40 años no haya un partido netamente liberal que defienda el capitalismo, que defienda los valores del mercado libre, las libertades civiles de las personas. Es inconcebible cómo en 40 años no hay una alternativa de esta manera y todos al final son más o menos intercambiables, que al final se pelean por migajas, se pelean que si van a subir las pensiones un 1%, un 1,5%, pero nadie está dando la batalla de las pensiones públicas son una miseria, no son éticas, están basadas en un robo constante al trabajador durante 30, 40 años de su vida laboral, para que luego se le tire una pensión miserable que además ni siquiera está garantizada, porque tú no sabes quiénes van a estar en el poder de aquí a 40 años o de aquí a 30 años. Tú empiezas a cotizar, el Estado te va quitando, pero no sabes qué generaciones vas a tener, porque vas a tener que depender de esas generaciones. No sabes si esas generaciones futuras van a estar dispuestas a lo mismo que tú, a pagar, a dejarse pues, la mitad o el 80% de los ingresos en seguir aumentando el Estado. No sabes. No sabes qué clase de políticos vas a tener de aquí a 20, 30, 40 años, para que tú dejes en manos de ellos todos estos aspectos esenciales como son las pensiones, la salud, la educación de tus hijos, tu propia educación, porque hoy en día, afortunadamente, pues nos podemos ir formando cada uno por nuestra cuenta, gracias a Internet, a las nuevas tecnologías, muchísimo mejor y de manera más rápida y más eficiente que en cualquier educación reglada, que todavía tenemos y que siguen estando aplicándose esos patrones de las fábricas de montaje del siglo XIX, en el pleno siglo XXI. Esta es la mentalidad con la que se hacen los planes de estudios todavía hoy en día. Hay un pequeño porcentaje de colegios privados que más o menos algo consiguen escaparse de eso, pero no del todo, porque todavía tienen que seguir el programa abarcado desde el ministerio, porque si no siguen eso, les restringen la licencia, con lo cual libertad educativa más bien poquita tenemos en España, o casi nula. Digamos que eso en los años 90, sí, ya de vuelta al continente europeo, pues allá por el año 2007, una cosa así, 2008, pues empezamos a pensar, bueno, es que hace falta un partido liberal. De hecho, es más, me acuerdo que surgió Luis Espinosa, que no sé si has tenido el gusto de conocerle, que le llaman el Rayo de los Andes, que está ahí en América Latina pues enseñando economía austriaca y capitalismo y libertarismo, pues Luis Espinosa Godet, que es luego con nosotros un amigo querido, uno de los fundadores del Partido Libertario, pues un día me acuerdo que vino y nos habló de que había un partido que podía ser liberal y que se llamaba el CDL. Y nos invitó hasta una especie de congreso que tenían ellos en Madrid. Acudimos, yo me acuerdo que era muy escéptica, le dije a Luis, digo, mira, tras ver todos estos debates aquí, yo lo que te digo es que sí, que hay un pequeño grupito de gente liberal dentro, liberal, pero desde el punto de vista nuestro, libertario, más o menos, pero la mayoría son socialistas, son socialdemócratas. Yo no sé si este grupo va a tener suficiente fuerza como para en el Congreso dar la vuelta y hacerse con el control. Que sí, que bueno, pues si estamos todos dentro y les ayudamos, a lo mejor conseguimos eso. Yo le dije, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a afiliarnos. Me afilié, pero no duré más de 6 meses, porque aquello no era ni partido, no era ni nada. O sea, se estaban peleando por cargos inexistentes,
por un poder inexistente, el debate ideológico más bien nulo, y cuando había algo de debate ideológico era mayor intervencionismo. Entonces yo dije, este no es un partido ni siquiera social liberal, esto es una cosa patética. Y fui la primera en marcharme, o sea, no duré ni 6 meses, presenté mi baja y me marché. Eso pues era en el año 2008. Y les dije, ¿qué os dije el año pasado? Ahí tenemos realmente que pensar seriamente en articular una alternativa. Y estuvimos pues, de acuerdo tanto yo, Juan Pina, Luis Espinosa y Roald Schoenmakers, que es un empresario holandés, pero que es más charro que nadie, porque lleva viviendo ya en Salamanca desde hace 25 años, y bueno, creo que se conoce la historia de la escuela de Salamanca y la historia en general de Salamanca mejor que el más veterano salmantino que pueda existir todavía. Es un gran amante de la cultura española en general, y un gran libertario, y un gran amigo, y un gran padrino también, porque bueno, algún día ya escribiré mis memorias, ya contaré mis periplos por Europa hasta poder llegar a España, y en parte gracias a él, porque en la época en la que yo llegué a España todavía había visados y España no me dejaba entrar, y tuvimos que hacer ahí toda una serie de cosas dignas de películas de James Bond para que yo pudiera llegar aquí. Así que dijimos, pues ni modo, habrá que empezar de cero, habrá que constituir un partido libertario. Y bueno, de hecho en aquella época me acuerdo que, claro, estábamos todavía muy encariñados con el término liberal, porque teníamos todavía la idea de que podíamos rescatar el término liberal en España. Y de hecho quisimos registrar el Partido Liberal como tal, pero resulta que el Partido Liberal como tal lo guardaba en un cajón Esperanza Aguirre, que de liberal más bien poquita. Se sabe algunas citas de Hayek y ahí acaba su liberalismo, y como mucho, pues en el último año de su mandato como presidente de la Comunidad de Madrid, pues dignándose en hacer liberalización de horarios comerciales. Eso fue toda su medida liberal, en toda su historia como política liberal. Y claro, no pudimos, entonces tuvimos que registrar el Partido de la Libertad Individual, porque quisimos utilizar algo que la gente supiera a lo que se refería. O sea, que nada más leerlo, que es, bueno, esto va de la persona, del ser humano, no que nos metieran en cualquier tipo de amalgama, de cualquier tipo de pensamiento que se pudiera dar. Sobre todo porque en el registro vimos que había como 82 partidos que llevaban liberal en su etiqueta. Estaban registrados, pero bueno, la mayoría están, de hecho, no, casi todos están inertes, pero solamente existen sobre papel. Y ahí yo ya desde entonces tenía mis dudas, porque claro, al ver tanto partido registrado, sin embargo luego inexistente en la vida real, dije, esta es una competencia para este término, pero bueno, ahí estuvimos y empezamos, arrancamos. Me acuerdo que en 2011, que fue cuando nos presentamos por primera vez a las elecciones, que fue cuando hicieron la reforma de la ley electoral, porque la ley la ley orgánica de régimen electoral, la LOREC, se reforma con alevosía en Navidades de 2010. Es decir, y es cuando nosotros nos damos cuenta que algo había cambiado, porque nosotros en 2011 queríamos haber presentado 13 candidaturas en 13 provincias. Y claro, empezamos a trabajar en enero de 2011 para preparar las elecciones de noviembre. Y claro, cuando cogemos la ley y empezamos a leer, y aparece un artículo nuevo, el artículo 52, donde se empieza a hablar de avales y de un número de avales que tienen que recogerse por cada candidatura los partidos que no tenían representación. Pero esto no estaba ahí hace unos meses. Y claro, empezamos a indagar y nos dimos cuenta que en diciembre de 2010, un día, el 23, en vísperas de Navidad, aprueban este cambio de la LOREC, del cual nadie se había hecho eco más que en una pequeña columna en una página interior del periódico, no sé si era El Mundo, no me acuerdo muy bien qué periódico era, pero nadie, la prensa había mantenido un silencio sepulcral sobre el tema. Algo tan gordo y sin embargo nadie lo sacaba.
Y nosotros, claro, lo primero que hicimos, evidentemente, tratar de poner en conocimiento a los medios de comunicación de lo que pasaba, y la respuesta fue, la verdad es que esta es una noticia como para que cope la portada de, de toda la prensa, pero no la podemos cubrir. Porque claro, la prensa en España bien depende de publicidad institucional, es decir, de subvenciones encubiertas, porque si no, ya sabemos cómo está el tema, bien dependen en gran medida de publicidad corporativa, es decir, de las grandes empresas dispuestas a pagar 35.000 euros por una página completa en el periódico. ¿Y quiénes son las corporaciones? Al final, las corporaciones pues, son las que luego pues, tienen las puertas giratorias y permiten que los políticos entren y salgan y vayan haciendo toda una serie de normativas acorde a sus intereses concretos para su sector, para mantener fuera a los competidores. Entonces, y luego ya en una pequeña medida realmente se deben a sus lectores y a la publicidad más normal. Pero las principales fuentes de financiación que tienen hoy en día los grupos mediáticos en España, al final tienen que ver muchísimo con el gobierno de turno. Entonces, claro, no tienen las manos atadas. De hecho, por eso España, en el índice de libertad humana que saca todos los años el Cato Institute, pues está cayendo. Y sobre todo suspende, pero suspende tremendo en el apartado de libertad de prensa y de seguridad jurídica. Esos son los dos apartados, y luego ya viene también el de libertad económica, pero estos dos apartados son muy importantes, porque realmente es lo que te dicen si una sociedad tiene visos de salir adelante, de desempeñarse mejor en el mundo competitivo que le está tocando vivir o no. Porque si no tiene un marco regulatorio estable que garantice a los que construyen los proyectos que sean económicos, políticos, culturales, que mañana no van a cambiar las reglas así de un día para otro que marca el Estado, pues entonces nadie va a querer venir aquí a armar nada a largo plazo, porque no sabe lo que le espera. Y por otro lado, si nadie alza la voz cuando hay injusticias, como pueden ser los medios de comunicación, que tendrían que ser realmente un poder, como en Estados Unidos, el cuarto poder del país, pues nadie se va a enterar de lo que está pasando y los errores seguirán acumulándose, que es lo que está pasando. Y a partir de ahí dijimos, pues ni modo, pudimos tratar de recoger firmas, lo intentamos en 3 provincias, lo conseguimos en 2, y a partir de ahí empezamos poco a poco a construir el partido. ¿Cómo lo construimos? Empezamos en Internet, dijimos, nosotros somos nativos digitales de alguna manera, somos gente del mundo, vamos a poner en la mesa del debate público, que para nosotros era Internet ya en aquella época, pues nuestras ideas, y vamos a ver si hay gente. Si aparte de nosotros 4, hay más gente que piensa que esas ideas son las buenas, son las correctas, son las éticas sobre todo. Y para nuestra sorpresa empezó a venir gente. Y ya a partir de ahí ya vino gente cada vez más valiosa, vino gente, pues por ejemplo, hay mucha gente que no sabe, pero uno de el fundador, digamos, de SFL en España es afiliado del Partido Libertario, es el que trajo la idea de Estados Unidos, le pareció buenísima, convenció a su hermano para que se paseara por toda España y empezara a instalar los primeros capítulos de Students for Liberty en España, de su propio bolsillo. Son informaciones que pues, quizás a lo mejor tendríamos que ponerlos más de manifiesto, porque es que tenemos que estar orgullosos de todo lo que se está consiguiendo, gracias en parte al propio Partido Libertario, al movimiento libertario. Hay otro hito muy importante que me gustaría destacar, que fue en 2014, tras las europeas, cuando decidimos cambiar el nombre y pasar a llamarnos Partido Libertario. Nosotros ya desde mucho antes habíamos tenido contacto con el Libertarian Party en Estados Unidos, con el Partido Liberal Libertario argentino, que es curioso, pero el Partido Liberal Libertario argentino se funda prácticamente con un día de diferencia de nosotros. Nosotros nos fundamos el 2 y ellos el 3, o sea, fue una cosa, nacimos prácticamente en paralelo y nos descubrimos de una manera muy curiosa, a través de un vídeo que ellos hicieron de Quiero ser libre. Y hablamos con ellos y les dijimos, oye, nos ha encantado la idea
vamos a cogerla y la vamos a hacer nosotros también, con vuestro permiso. Y, bueno, por supuesto que aquellos libertarios argentinos, fundadores de ese movimiento, que luego fue un poquito lo que llevó al actual movimiento libertario en Argentina, y pues, con la ayuda de Javier Milei, por ejemplo, pues estuvieron encantados de que pues también aquí hiciésemos ese remake, digamos, suyo, nada más adaptado a la realidad española. Y nos dimos cuenta que realmente el libertarismo es el futuro. Entonces dijimos, mira, nosotros vamos a apostar, vamos a hacer que por una vez España no esté en la cola del cambio. Vamos a ser pioneros. Ya de por sí nuestras ideas siempre han sido, a lo largo de la historia, desde que surge realmente el liberalismo clásico estructurado, hasta hoy, siempre hemos sido los vanguardistas, los innovadores, los pioneros. Pues ahora también a nivel político, digamos, de estructuración de un movimiento político por la libertad, seamos, en vez de ser cola, seamos cabeza. Estamos en la cresta de la ola, no a la base de la ola. Hagamos que España, que nuestro país sea uno de los principales motores que trae el libertarismo al mundo, el libertarismo estructurado como movimiento político. Y eso no fue una reflexión que hicimos a la ligera y en 2 días, no, no, no. Eso fue un cúmulo de experiencias que veíamos en los últimos años desde que fundamos el Partido de la Libertad Individual. Y nos dimos cuenta que en España la palabra liberal, por desgracia, en este momento es una palabra muy viciada. Es una palabra que se puede entender cualquier cosa menos capitalismo de libre mercado, libertades civiles, responsabilidades individuales, y dijimos, no tenemos horas y horas para convencer a cada ciudadano que el liberalismo es eso, cuando él tiene en la cabeza otra idea. Y lo vimos porque nosotros bajamos a la calle, salimos de las Torres de Marfil, que nos encantan también las Torres de Marfil, nos encanta la teoría. De hecho, creo que somos el partido más ideologizado y con más debates internos a nivel ideológico que el resto de los partidos españoles. Vamos, no hay comparación el nivel de debate ideológico que hay en el PELI frente a cualquier otro. Pero nos quedamos con esa parte ahí más en el corazón, digamos, más en nuestra mente, y bajamos a la calle a recibir puños de la gente y a explicarles nuestras ideas y a ir con la sinceridad. Esto es así. Si no hacemos unas reformas de pensiones que todos podemos controlar, que no dependamos de la voluntad política, si no sacamos al Estado de las aulas, nuestros niños van a ser unos obcecados, estatistas, sin espíritu crítico, sin nada que realmente les haga personas individuales, con sus propias aspiraciones, con sus propios anhelos. Si no quitamos la sanidad de manos de los políticos, los pacientes seguirán estando en las manos de los políticos, seguirán siendo rehenes. Los profesionales de la sanidad seguirán acumulando frustraciones. Entonces, hay toda una serie de reformas estructurales que se tienen que hacer, y es así, la realidad es esta. Entonces, dijimos ya, está claro, es un término que requiere demasiada explicación para transmitir el mensaje que nosotros queremos. El término libertario ya llevaba sonando muchísimo. Bien es cierto que en España hay algunos abuelos que todavía se acuerdan de la CNT y del movimiento anarquista comunista que se generó durante la Guerra Civil Española, pero realmente son 4, y el mundo entero entiende por libertarismo lo que entendemos nosotros. Y el mundo entero al final acabará llegando también a España, tarde o temprano, como siempre pasa. Y nosotros queremos hacer que llegue antes, no después. Entonces dijimos, vamos a posicionarnos, además así, por coherencia con la estructura del movimiento político a nivel mundial, va a ser muchísimo más fácil que en cualquier punto del mundo la gente que descubra las ideas de la libertad va a descubrir que hay una alternativa política de esas ideas llamada libertaria, aquí, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Corea del Sur, que por cierto, cuando fuimos de vacaciones a Corea del Sur, tuvimos la oportunidad de ir a unas reuniones de los Youth for Liberty coreanos que estaban ya armando y nos preguntaron un poco para guiarles sobre cómo pueden armar el Partido Libertario coreano. Entonces, está surgiendo en todo el mundo el Partido Libertario de Rusia, nuestros queridos colegas que ahora están enfrentándose a Mikhail Svetov y todos los demás. Es terrible lo que les está pasando, pero la gente ya ve como un movimiento compacto, que es lo que ha tenido la izquierda, es lo que han tenido los socialistas siempre.
Al final tú daba igual donde te ibas en el mundo, tenías un referente, el Partido Socialista. No tenías partidos que se denominaban de miles maneras, no, era el Partido Socialista, luego le podían poner otras coletillas y lo que tú quisieses, pero era el Partido Socialista. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que ha hecho también nuestro enemigo y emularlo para poder ganarlo. Luego haremos muchas más cosas y haremos cosas mejores porque entendemos mejor cómo funciona la economía y cómo funcionan los incentivos. Pero de entrada, tomemos todo lo que la realidad nos tiene que dar, que funciona, y apliquémoslo para poder ganarle batalla tras batalla hasta que ya podamos ser libres. Y eso es un poco el recorrido que hemos tenido, y por eso es muy importante que la gente entienda que no es que ha sido un capricho de algunos o del antiguo Comité Ejecutivo Federal de aquella época del 2014, que vamos a cambiar y nos vamos a llamar Partido Libertario, no, ni mucho menos. Y es más, la demostración de que sí que ha sido un antes y un después es en el hecho de que tras empezar con el Partido Libertario, bajamos a la calle a seguir haciendo nuestras campañas de concienciación, de información a la población, y empezamos a hablar con medios locales que son menos constreñidos por las políticas de los grandes medios, y en el momento en que te presentas como el Partido Libertario, se quedan pensando, porque como no les suena, a la mayoría de ellos, ya te digo, menos 4 abuelos, te preguntan, ¿y esto qué es? Y esa es la pregunta clave. Porque antes, cuando tú hablabas con ellos o estabas en la calle, lo primero que decían, como el PP, sois como Esperanza Aguirre, sois... No somos como Esperanza Aguirre, no, déjame que te explique, dame media hora y yo te explico lo que es el liberalismo. Ahora no, ahora se quedan y dicen, ¿y esto qué es? Entonces, en una frase, literalmente en una frase, tú se lo puedes resumir, vivir y dejar vivir. Y a partir de ahí ya empiezas el debate y ya le puedes ir presentando. Pues mira, en materia de sanidad, lo que queremos es una sanidad privada universal, es decir, no dejar a nadie en la estacada. Pero no quiere decir que tiene que ser el Estado el que gestione la sanidad, que es un mal gestor. En materia educativa, lo que queremos es que nuestros niños tengan un abanico de opciones educativas. Que el que se quiera formar en casa con homeschooling, que se forme en casa. El que se quiera formar en un colegio, que se forme en un colegio, que tenga libertad de escoger, y el pobre, de verdad pobre, que realmente no tiene, pues que para ese sí podemos hacer un fondo de solidaridad capitalizado, ¿vale? Que le dé un cheque y que él mismo pueda escoger, bueno, sus padres puedan escoger en un rango medio de mercado, pues el colegio privado al que quiera llevar al niño. Es decir, queremos acabar con los guetos de la sanidad, de la educación, como pasa ahora, porque todos los colectivistas, desde la izquierda hasta la derecha, incluyendo Vox, no quieren eso, son elitistas, no quieren taparse con el pobre en su mutua privada cuando van a Quirón, no, quieren que el pobre vaya al gueto de la sanidad pública y ellos se vayan a la sanidad privada, igual que la familia real, igual que los líderes sindicalistas, igual que Monedero, que defiende una sanidad privada para él y el bien que la usa, pero para los demás, no, que vayan al gueto público. Y lo mismo con la educación, como los socialistas, que había una ministra que ahora es europarlamentaria, no me acuerdo su nombre, que le parecía perfectamente coherente que sus hijos fueran al colegio privado, mientras que los hijos de los demás fueran al colegio público. Son unos elitistas, en definitiva, y además tienen desdén por la población civil, y no tienen el menor reparo en mostrarlo. Mientras que los libertarios creemos en la capacidad individual de cada persona, y para mí, yo he tenido una lección de vida muy importante, y yo creo que quiero lanzar este reto a cada uno de nosotros, que nos fijemos en nuestro alrededor y que de verdad pensemos si hay gente pobre, sin formar, que requiere tanta ayuda por parte de un Estado poderoso, que no puede salir adelante por sus propios medios. Y ya te digo, yo he tenido este referente en mi vida, mi bisabuela, que era una señora, pues como te comentaba al principio, descalza, analfabeta. Pero esta mujer tenía una fortaleza y un sentido común y un poder de observación de la vida, de todo el aprendizaje que ella había hecho desde que nació,
que le valió y pudo incluso sobrevivir un régimen comunista, 2 guerras mundiales, viuda muy joven, sacar adelante, bueno, tuvo 5 hijos, pero 2 se le murieron muy pequeños, y no necesitó del paraguas del Estado para salir adelante. Si ella lo pudo, ¿qué no podemos hoy en día cuando prácticamente ya no hay analfabetismo en el mundo? Incluso en África, en los países más inhóspitos, menos desarrollados, un niño de una tribu ya tiene un smartphone para poder aprender a leer, a ver cosas del otro lado del mundo. ¿Por qué? No necesita tanto Estado. Y eso es un poco la reflexión y este reto que me gustaría hacerle a toda la opinión pública, que tenemos que empezar a creer más en nuestras propias capacidades, porque son infinitas y no tenemos ni idea de lo que es capaz, de las maravillas que es capaz el ser humano. Y si los seguimos consiguiendo a pesar del Estado, imaginémonos qué podemos hacer sin tanto Estado en nuestra vida. Bueno, pues esta será la primera parte de la entrevista que dejaré subida en el canal. La próxima semana tendréis la segunda parte de la entrevista, así que en unos minutos nos veremos.